Gracias, estimados suscriptores de verdadesyRumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. La lucha por la recuperación democrática e institucional de Venezuela está enfrentando serios riesgos. En ese sentido, los próximos meses estarán llenos de obstáculos y enormes desafíos que deben enfrentarse mediante una gran alianza nacional. De ahí que cobra importancia la propuesta que en su momento realizó el candidato presidencial del Partido Centro Democrático, César Pérez Vivas, de firmar un acuerdo político entre los aspirantes en la primaria y las diversas organizaciones. Este acuerdo político no solo debe incluir el respeto de los resultados de la primaria, sino además el compromiso de luchar al lado de la candidata o candidato electo, sin importar si está inhabilitado, con el fin de conseguir las condiciones para unas elecciones verdaderamente libres. Este compromiso por Venezuela, además, debe sentar las bases para la transformación institucional y trazar las líneas maestras para la recuperación económica y social durante una transición que será sumamente compleja. Un acuerdo como este sería una muestra de madurez, compromiso y desprendimiento de parte de los candidatos y los partidos políticos. Ante la imposibilidad de construir una unidad nacional monolítica, por lo menos trabajemos para crear una gran alianza por Venezuela. Hoy converso con Efraín Rincón Marroquín, consultor político, sobre la primaria y los pasos que debe dar la oposición en Venezuela. Ya regresamos. Independencia y pluralidad son parte esencial de los medios de comunicación. Por eso, desde hace 10 años, nuestra filosofía en Verdades y Rumores se basa en la independencia y pluralidad. Creemos en denunciar la corrupción y arbitrariedades del chavismo, pero también creemos en denunciar las atrocidades de algunos opositores. Creemos que una verdad, por más dura que sea, es más saludable que una mentira prefabricada. Somos un diario digital al servicio de la verdad en Venezuela. Somos un medio dedicado a defender la honestidad y los valores de nuestra patria. Somos Verdades y Rumores, 10 años al servicio de Venezuela. Estimados suscriptores de verdadesyRumores.com, si usted tiene dificultades para ingresar a nuestro portal como consecuencia del bloqueo del chavismo, solo siga las siguientes instrucciones. Ingrese a la Play Store de Google y busque la aplicación Intra. Luego pulse el botón para instalar. Una vez instalada, pulse el botón Abrir y siga las explicaciones que le da la misma aplicación. Una vez Intra esté activa, usted podrá ingresar sin problemas a Verdades y Rumores. Hoy converso con otro amigo de la casa, Efraín Rincón, consultor político, profesor universitario y, por supuesto, destacado amigo de Verdades y Rumores. Efraín, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a participar en este programa. Muchísimas gracias a ti, Darwin, por la invitación. Y bueno, vamos a dar inicio a esta conversación de amigos viendo a nuestro país. ¿Qué te parece, Efraín, si comenzamos con tu evaluación de lo que ha sido hasta ahora la organización del proceso de primarias y, sobre todo, de lo que ha sido el comportamiento de los diversos sectores de la oposición hacia este proceso electoral? Bueno, Darwin, lo primero que yo debo manifestarte es que yo soy un convencido de las primarias. Eso no significa que no tenga previsto ni haya hecho análisis de los obstáculos, de las dificultades que tiene este proceso electoral tan importante para el país. Creo que lo primero es que hay una voluntad que se ha ido despertando en el pueblo venezolano
de considerar que la opción electoral es una opción válida, seguramente la mejor, para poder transitar el camino del cambio. Eh, hay una Comisión Nacional de Primarias que con mucho esfuerzo ha venido trabajando, seguramente no ha hecho todo lo que pudiéramos desear que hiciera, por ejemplo, difundir con mayor fuerza la importancia y las bondades de la primaria, partiendo del hecho que las primarias no son importantes en sí mismas, sino en lo que significa para el futuro del país, ¿no? Es una importante oportunidad y ojalá, como lo decía hoy, no sea una oportunidad para equivocarnos, sino una oportunidad para generar el cambio que tiene el país. Pero sin embargo, es un proceso que tiene minas en el camino, que tiene obstáculos, que no solamente los obstáculos están en el régimen, como es natural suponer, porque no nos podemos chupar el dedo, pensar que el gobierno no va a jugar su juego, ni va a hacer todo lo que tiene que hacer y mucho más para evitar que el pueblo con los votos pueda desalojarlo de Miraflores. El problema es que hay muchos obstáculos internos y tú hablas con algunos sectores, Darwin, y entonces es el rosario de las quejas, de las limitaciones, de los imponderables. Cuando terminas la conversación, tú llegas a preguntarte, efectivamente, las primarias sirven para algo. Afortunadamente, creo que la mayoría de los sectores del país están convencidos que es una oportunidad que debemos aprovechar y, como diría Feijóo, el probable nuevo gobierno o jefe de gobierno de España, hay que hacer bien las cosas, hay que ser serio y hay que pensar en la gente para que las primarias resulten una oportunidad valiosa para los venezolanos. Ahora, Efraín, tú hablas de que el gobierno, por supuesto, no iba a quedarse tranquilo, iba a tratar de obstaculizar y va a seguir tratando de obstaculizar la primaria. Una de sus primeras jugadas fue sacar al CNE a través de la renovación total de los rectores del poder electoral. Eso motivó a que la Comisión Nacional de Primarias decidiera ir con un proceso autogestionado, o sea, manual. Ahora, ¿tú crees que desde la fecha en la cual se tomó esa decisión al 22 de octubre hay el tiempo suficiente para organizar un proceso que es complejo? Tienen que buscarlo, Darwin. Y la verdad es que estamos acostumbrados, muy mal acostumbrados, a hacer las cosas al final del momento. Exactamente. Y el otro grave problema es cuando se colocan en el bol todos los huevos o en el asador todas las carnes. Entonces la Comisión Nacional efectivamente estaba apostando a una negociación con el Consejo Nacional Electoral para lo menos, por lo menos que le diera una asistencia técnica logística, sin comprometer el escrutinio ciertamente de las primarias. Bueno, frente a la jugada del gobierno, la Comisión Nacional, como tú bien lo dices, tuvo que tomar la decisión de unas elecciones autogestionadas. Si los esfuerzos, yo diría que la Comisión Nacional por sí misma no va a poder resolver esto. Aquí tiene que haber un conjunto de técnicos, los partidos políticos con sus experticias en materia de organización electoral, las experiencias que no son pocas de la sociedad civil venezolana tienen que incorporarse y empezar a buscar ya de una vez a definir temas como
cuáles son el número de centros electorales debido a la distribución del padrón electoral. Por ejemplo, cuáles son los lugares donde esos centros electorales van a funcionar, el respaldo de los partidos que van a tener representación en esas primarias para que no haya dudas ni haya posibilidad de que el escrutinio esté amañado o esté salpicado por las dudas, por la incertidumbre. Entonces, yo creo que estamos muy apurados, estamos sobre el tiempo, pero apelando lamentablemente a la cultura que tenemos en nuestro país, que todo es a último momento, a pesar del tiempo que dispongamos, bueno, vamos a darle un voto de confianza porque nos conviene que efectivamente este proceso se genere y se genere de la mejor manera posible y que el resultado sea transparente, sin duda de que el ganador o la ganadora esté contando con la mayoría de los votos y eso es muy importante para legitimar ese liderazgo opositor. Ahora, el gobierno va a seguir jugando. Ellos no se van a quedar. Totalmente. Ahí está la inhabilitación ilegal y además muy rápida, muy express de María Corina Machado. Ahí están los dos recursos que este alacrán de Luis Ratti introdujo ante la sala constitucional y luego ante la sala electoral. Y por supuesto vendrán otras medidas. ¿Qué debe hacer la oposición si, por ejemplo, el TSJ decide que la elección de los integrantes de la Comisión Nacional de Primarias fue ilegal y ordena paralizar el proceso? Hay quienes opinan, Bueno, hay quienes creen, Efraín, que se debe entonces pasar a una nueva etapa de una suerte de comisión de consulta ciudadana. ¿Qué crees tú que puede hacerse? bueno, yo creo que eso realmente enrarecería mucho más el panorama. Y si no contamos con el nivel de desprendimiento y de madurez política, vamos a tener serios problemas para definir ese liderazgo a través de un consenso que me gusta eso que estás planteando, porque aquí estamos hablando de una consulta popular. Exactamente. Y esa consulta popular nos aleja bastante de los consensos a los que algunos apuntan entre madrugada, entre reuniones escondidas, a escondidas, que pretenden que con esas reuniones salga humo blanco sobre una candidatura determinada. Yo creo, mira, aquí hay algunas lecturas importantes que la dinámica del conflicto a veces no nos permite evaluar. En estos días se reunieron los candidatos a la primaria, los que están inscritos, y manifestaron, porque no se sabe, a no ser que tú tengas mejor información que yo, que se habló en el interior de esa reunión, pero había la disposición primero de defender las primarias. Entonces, si ya hay la disposición de defender las primarias, es porque existe la amenaza de que esas primarias pueden ser implosionadas, pueden ser dinamitadas. Bueno, ojalá ese mismo espíritu de apuntar hacia elementos que fortalezcan una unidad tan maltrecha pueda definitivamente afianzarse y generar un plan B que efectivamente no sabemos cuál será. Será la consulta popular, será un consenso generalizado, pero en todo caso, los que están inscritos en la primaria tienen un protagonismo importante, tienen una responsabilidad y necesariamente deberían coadyuvar a un esclarecimiento del panorama cuando todos sabemos, Darwin, cuando todos sabemos que el gobierno está muy mal popularmente y que en una circunstancia de normalidad institucional ya este gobierno estaría de salida desde hace mucho tiempo.
Mira, hoy me llegó un dato de la última encuesta de Consultores 21, en donde Maduro, la evaluación de la gestión de Maduro es de 22 puntos, porque hace 6 meses estaba en 35 aproximadamente. Bueno, el bajón fue estrepitoso, estrepitoso. Y a la par veía en esa encuesta que hay resultados importantes en torno a la intención de participar, tanto en primarias, que ha ido incrementándose la participación, como en unas hipotéticas elecciones presidenciales en el 2024. Entonces, yo sí creo que por respeto, por amor a este país, nuestros líderes deben buscar puntos de acuerdo, que no necesariamente significa esa unidad platónica con la que algunos sueñan, que no es posible. Eso no tiene posibilidad ninguna, pero sí una unidad pragmática, utilitaria, que apunte a la consecución de acuerdos a través de procesos de negociación entre los propios actores de la oposición, para que haya al final del túnel una luz que nos dé claridad y que nos permita orientarnos, guiarnos como todo un colectivo hacia esa meta de alcanzar el cambio en el 2024. Ahora, Efraín, una última pregunta antes de ir a la pausa. Uno de los graves obstáculos que tiene la oposición son las inhabilitaciones políticas. Por eso, la plataforma unitaria aceleró la búsqueda de una negociación, de la reactivación de las negociaciones en México, para poder llegar a puntos de coincidencia con el régimen para ceder, por ejemplo, en la flexibilización de las sanciones a cambio de inhabilitaciones. ¿Tú crees que la negociación es factible? ¿Que se pueden lograr buenos resultados para que este proceso electoral vaya por el camino correcto? Uno está observando indicios que efectivamente es probable. Ya se está hablando de que en noviembre pudiera acordarse el inicio de las negociaciones. A mi modo de ver, muy tarde, porque debería ser antes del proceso primario, ¿no? Pero yo creo que, a diferencia de lo que puedan pensar muchas personas, al gobierno también le interesa negociar, porque el gobierno le interesa tener mejores condiciones de competencia electoral. Y eso, entre otras razones, tendría que pasar por la flexibilización de las sanciones, por el otorgamiento de esos 3.000 millones de dólares que el gobierno estaría obligado a invertir en materia económica, que es el talón de Aquiles de esta gestión. Aquí este gobierno está absolutamente reprobado en materia económica. ¿Y por qué no pensar en el escenario, no de adelantar las elecciones, sino de ponerlas para un próximo, en el 25, por ejemplo? Nos queda un minuto antes de ir a la pausa. ¿Tú crees que si el gobierno obtiene la flexibilización de las sanciones y accede a recursos para atender la economía, pudiera decidir, en vez de adelantar, posponer las elecciones buscando recuperar la economía y así recuperar su intención de voto? Totalmente. Ese es un escenario muy factible, que le dé tiempo al gobierno de empezar a recuperar la economía, y eso supondría cambios de paradigmas, de políticas públicas, porque no solamente con dinero van a resolver el problema, pero sí pudieran generar una ilusión de bienestar muy pasajera, muy a lo electoral, para cautivar a algunos desesperanzados, pero creo que no les va a dar ni tiempo ni la posibilidad de generar ese cambio profundo que estamos esperando los venezolanos. Efraín, tenemos que ir a hacer una pausa. Quiero que al regreso revisemos la intención de voto que muestran las principales encuestas del país. Hagamos una pausa, y ya regresamos.
Efraín, tú eres un hombre de estudioso de la opinión pública. Es parte de tu trabajo, hacer encuestas, hacer investigaciones. Ahora, de la revisión de todas las encuestas, mencionaste hace poco la última de Consultores 21, ¿cómo observas la intención de voto entre los diferentes candidatos que van a participar en la primaria? Mira, aquí hay, pareciera una suerte de polarización, ¿no? Y todas las encuestas, en promedio, están hablando que el voto opositor, entre un 50 y un 60% del voto opositor, está siendo atraído por la candidatura de María Corina Machado. Eso supondría que la brecha entre esa candidata y el resto de los candidatos es una brecha muy grande, muy amplia. Con lo cual, en circunstancias normales, uno pudiera avisorar que María Corina tiene la primera opción en las primarias. Porque es que además, en los 2 primeros meses del año, empezaba a visualizarse un crecimiento de María Corina Machado y se ubicaba aproximadamente en un 17%. 2 meses más empezó a duplicar esa votación y hoy día tiene una votación, como lo dije, que supera el 50%, muy lejano al que está más cerca, que es Capriles Radonsky, que no termina de arrancar, está muy detenido. Superlano, por supuesto, con una mínima votación, el gobernador Rosales con una votación también muy pequeña en el 4.er lugar. Entonces, todo eso hace suponer que en circunstancias normales, porque es que uno tiene que hablar con una premisa en este país, lo que en la fotografía de hoy nos refleja la intención de voto es que esta está favoreciendo ampliamente a María Corina Machado. Y la inhabilitación pareciera que le ha dado mucho más fuerza a esa intención de voto. Hoy, por ejemplo, impidieron la entrada a San Juan de los Morros, creo, en Guárico, y No bueno, chavista, ojo, con alto nivel totalmente. de votación chavista. Y claro, toda histórico, histórico. Y bueno, llegó María Corina a la capital y la estaba esperando, pero mucha gente en la calle. Entonces, cada vez que el gobierno intenta violentar los derechos políticos de esa candidata, como lo de los demás candidatos, la gente se empodera y crece la antipatía en contra del régimen. Ahora, ¿tú crees que María Corina es ya un fenómeno electoral o está en camino a convertirse en un fenómeno electoral? Mira, los fenómenos electorales, para que sean exitosos, tienen que construirse en el tiempo, aunque en algunas circunstancias ese tiempo sea más corto en algunas personalidades que en otras. Yo me atrevería a ser mucho más ponderado y decir que es una referencia importante electoralmente que está creciendo de manera sostenida y vamos a ver si ese fenómeno o ese crecimiento electoral se convierte definitivamente en un fenómeno electoral como el que vimos en el año 98 para definitivamente obtener no solo la intención de voto, porque no sabemos si va a estar inscrita, si va a ganar, sino el apoyo de la gente y la gente empiece a verla como una líder capaz de sacar adelante el país, de aglutinar voluntades, de sumar apoyos y definitivamente pues
generar un proceso de cambio en el país. Tú mencionaste la candidatura de Chávez en 1998. Yo tengo una hipótesis en relación con las similitudes en ambas candidaturas, guardando las distancias de las cualidades democráticas de ambos personajes. Chávez representaba el candidato antisistema, que en aquel momento el sistema era representado fundamentalmente por Adicopey. Totalmente. A mi criterio, María Corina es la candidata antisistema, tomando en cuenta que el sistema hoy está compuesto por el PSV y también por el G4. ¿Tú crees más o menos que esta hipótesis es real? Sí, yo he evaluado esa hipótesis y hay mucho parecido con las circunstancias de los entornos, de la institucionalidad del país, pero en aquel momento Chávez representó la esperanza de la gente, ¿no? Y, tenemos que remontarnos en el 98. Chávez pudo con el sistema, porque la verdad es que Chávez no tenía estructura electoral. Vamos a estar claros. Chávez hizo campaña en un Volkswagen recorriendo al país. Por supuesto, tenía las condiciones necesarias para que pudiera desempeñarse como candidato y hacer su campaña. Pero captó definitivamente, Chávez conectó con una desesperanza que es muy similar a la que hoy estamos viviendo. Solo que la desesperanza del 98 era producto de gobiernos, de los últimos gobiernos, de la democracia, de ese periodo democrático, y hoy día la desesperanza surge de manos de los que prometieron esperanza y generaron desesperanza para el pueblo. Pero yo sí creo que hay una conexión que ha logrado transmitir un mensaje. Y mira, y uno escucha o lee en los chats cualquier cantidad de cosas, ¿no? Que no va a poder, que hasta el final eso es un error estratégico, que no tiene esto, que no tiene aquello, pero lo que la fotografía hoy nos dice es que María Corina Machado es una referencia y es fundamental no solo que ella pueda hacer procesos de negociación para robustecer esa candidatura, sino que al propio tiempo tienen que considerar que María Corina, por X, Y, Z, aceptemos o no aceptemos, es hoy día el referente electoral más importante de la oposición. Cegarnos frente a esa realidad es una ingenuidad tonta y tendríamos que estar muy claros frente a esa realidad que hoy nos está manifestando el país. Ahora, Efraín, tú hablaste de que María Corina necesita construir alianzas y para eso se necesitan negociaciones. Ahora, en mi última columna yo analicé uno de los desafíos que tiene la candidatura de María Corina Machado, que es lo que ellos mismos llaman el abrazo de la muerte, que es algo similar a lo que Irene Sáez vivió cuando aceptó en 1998 el respaldo de COPEI. ¿Tú crees que el respaldo público, una fotografía de María Corina con un Rosales, con un Capriles, con un Leopoldo López, le haría más daño que beneficio a su candidatura? Chico, yo creo, Darwin, la gente está esperando unidad, que haya un reencuentro entre la dirigencia opositora. Y ese reencuentro pasa, y eso generaría mucho beneficio, la percepción de que es una candidata incluyente, que es una candidata que está abierta a incorporar dentro de sus filas a partidos políticos dirigentes de otras tendencias, por supuesto, opositoras, democráticas. Entonces, yo creo que ese radicalismo que muchos apuntan tiene María Corina, pudiera relajarse, pudiera sutilizarse mucho al ver a una candidata que está
dispuesta a hacer compañía, a hacer equipo con diferentes personalidades del país, siempre y cuando, y yo creo que eso es muy importante, haya el respeto suficiente de un liderazgo que yo creo que hasta hace algún tiempo ha sido subestimado en Venezuela por los propios factores, algunos factores democráticos. Yo sí creo que sería beneficioso. No sé hasta qué punto estaría dispuesta María Corina a ese tipo de cosas. Lo que sí sé es que hay un proceso de migración importante de militantes de muchos partidos hacia el comando de campaña de María Corina. En la medida en que eso vaya acrecentándose, seguramente habría la posibilidad de que María Corina pueda decir, bueno, me basta con las bases y con los militantes, no con los dirigentes. Eso pudiera ser un escenario, pero yo sí creo que este es un país que necesita el reencuentro con los factores de oposición para llegar a acuerdos mínimos, Darwin, porque es que el proceso político de este país no es ahorita ni termina el 22 de octubre. Es el inicio, es el inicio de una epopeya, es el inicio de una fase que va a ser muy dura, y que la oposición democrática debe tener las mejores armas estratégicas para poder, y por supuesto, el apoyo popular para poder vencer los obstáculos que van a ser infinitos por parte del régimen para impedir que el cambio llegue a Venezuela y ellos sean desalojados del poder. Tengo una última pregunta, Efraín. Tú que conoces bien a Manuel Rosales. ¿Por qué Manuel Rosales no se inscribió? ¿Por qué esa jugada de la tapa y al final él desistieron de presentar una candidatura en la primaria? Bueno, yo creo que allí hay una posición racional en el sentido que los números no estaban favoreciendo una posible candidatura de Rosales. Y en otras circunstancias, yo creo que pensándolo bien, el gobernador prefirió cuidar al Zulia, proteger al Zulia y evitar un problema mayor en cuanto a una participación en primaria que pareciera que no cuenta con el apoyo popular para constituirse en el candidato a través de la primaria para la presidencia de la República. Entonces, prefirió mantener su posición de defender al Zulia, de proteger al Zulia, y yo realmente no sé si será una idea ingenua, pero es muy sincera. Creo que este comunicado tranquilizó un tanto a la militancia en el sentido de que había un silencio sepulcral, que nadie sabía nada. Ya por lo menos hay una ruta. Falta ver ahora quién es el candidato que va a contar con el apoyo de un nuevo tiempo. Yo diría que es un proceso que lo debe evaluar el gobernador con sus asesores, pero que no debe dilatarse mucho en el tiempo, porque estas decisiones que tardan mucho en tomarse generan consecuencias importantes que erosionan el apoyo, las propias estructuras del partido. Efraín, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Te quiero dar de nuevo las gracias por haber participado en esta interesante conversación. No, muchísimas gracias a ti, Darwin. Un gran abrazo desde la distancia y los mejores éxitos y abundantes bendiciones para ti. Muchas gracias por la invitación. Igual para ti, Efraín. Y a ustedes muchísimas gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos el próximo lunes con otra interesante entrevista.